Hola chicos, primero que todo una disculpa por no habernos encontrado hoy día en la reunión que teníamos fijada, pero lamentablemente tuve una reunión a la misma hora con mi jefe de área y además algunos inconvenientes con el internet, esto del teletrabajo, en ciertos momentos colapsan las redes y disminuye la velocidad del internet. En esta clase, la número 3 que estamos viendo el periodo de entreguerra, vamos a explicar brevemente lo que aparecía en la diapositiva anterior, que hablaba acerca de la Gran Depresión y la crisis del liberalismo económico. El objetivo de hoy es evaluar el impacto de la gran crisis en función a sus consecuencias políticas y económicas. ¿Cuáles van a ser los antecedentes de la Gran Depresión? Por una parte, vamos a tener que después de la Primera Guerra Mundial, Europa pasa a un segundo plano, Estados Unidos se convierte en el gran prestamista del mundo y luego de la guerra se vive un periodo de crisis económico que va a durar un par de años. Posteriormente, a partir de 1920, comienza un periodo de auge y prosperidad para Estados Unidos y el resto del mundo, que se conoce también como los años locos. La recuperación económica de Estados Unidos va a permitir que Estados Unidos empiece a financiar abundantes créditos bancarios, tanto a países como particulares. Estos créditos bancarios, por lo general, fueron invertidos en bienes, en propiedades, en negocios y también en especulación financiera. Cuando nosotros hablamos de la especulación financiera, estamos hablando básicamente de la compra de acciones. ¿Cuál es la idea? Comprar acciones en la bolsa de comercio a un bajo precio y venderlas a un mayor precio y obtener el máximo de ganancia posible. ¿Qué sucedía? Era tal el interés que había por las acciones que tú comprabas una acción, por ejemplo, en 100 y al otro día la podías vender en 1000. Esto significó para la población que muchos de ellos se endeudaron con los bancos para comprar acciones y obtener ganancias rápidas. Se va a producir en Estados Unidos, igual que en el resto del mundo, lo que se conoce como una burbuja financiera, un momento de prosperidad que en cualquier minuto puede acabar. Esto va a ocurrir en octubre del año 1929, cuando se produce la caída de la bolsa de Nueva York. ¿Qué significó? Primero, el precio de las acciones va a descender drásticamente producto de un rumor. Como el precio de las acciones es tan alto y son tan valoradas, la gente va a empezar a temer que el precio baje y por lo tanto va a empezar a vender esas acciones lo más rápido posible. Eso va a significar, por una parte, que el precio de las acciones disminuya y nadie las quiera comprar. Y esto va a llevar a que se reduzca tanto su valor que casi van a desaparecer los precios. Exagerando un poco, podríamos decir que nadie quiso más comprar acciones. Querían todos recuperar su plata y destinarla de otra forma. Esto va a generar la quiebra de numerosos bancos. ¿Por qué razón? Porque la gente no tiene cómo pagar los créditos. Segundo, los bancos no van a poder prestar más dinero y la gente no va a poder endeudarse nuevamente. Tercero, los bancos van a empezar a exigir el reembolso de estos créditos, el pago. Y al mismo tiempo, esto a nivel micro y a nivel macro, todos los países europeos van a empezar a recibir por parte de Estados Unidos presión para que les devuelvan los dineros que ellos les han prestado. Eso va a significar, por ejemplo, la ruina de numerosas empresas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, granjas y hogares. Por lo tanto, la cesantía se va a disparar. Estados Unidos deja de otorgar crédito a los países de Europa y empieza a exigir el pago de los préstamos, lo que va a implicar que vamos a caer en una recesión. Del mismo modo, así como Estados Unidos comienza a exigir los pagos de los créditos, vamos a tener que se van a llevar a cabo en
Estados Unidos, pero como una forma de limitar la crisis, apaciguar el aumento de la cesantía, se van a establecer algunas medidas proteccionistas, como por ejemplo, se va a aprobar el impuesto más alto a todos los productos que son importados, llámese materias, agricultura, insumos, productos manufacturados, productos de todo tipo. Se les va a aumentar el precio para proteger la industria nacional. Y eso va a significar, por una parte, que Estados Unidos deja de comprar productos del exterior y comienza a concentrarse en el interior. Por lo tanto, uno de los países que más perjudicado va a ser van a ser aquellos que venden materias primas, en este caso nosotros, los chilenos. También se va a hacer, a partir de esta crisis económica, el mundo se empieza a dar cuenta de el problema que tiene este sistema liberal. Porque en el caso de la Unión Soviética, ustedes saben que se había formado recientemente, no entra en crisis. Y por lo tanto, todos empiezan a exigir que el Estado comience a tener un rol más activo en la economía. Las políticas económicas de los gobiernos liberales democráticos, en tanto en Europa como en Estados Unidos, no van a lograr superar la crisis y gran parte de la población empieza a mostrar esta rabia y esta insatisfacción por, en el caso de los países europeos, por las condiciones que entregó el Tratado de Versalles, especialmente aquellos países que perdieron la Primera Guerra Mundial, llámese Alemania, llámese Italia, que aun cuando participó en el bando ganador, recibió mucho menos recursos que el resto de sus aliados. Acuérdense que Italia parte como miembro de los imperios centrales y después se cambia de alianza. ¿Ya? Esto va a significar que vamos a entrar en una crisis política en la cual los regímenes liberales van a entrar en van a ser cuestionados y la mayoría de ellos va a ser derrocado por la derecha, dando paso a los llamados gobiernos dictatoriales o dictaduras, las cuales van a ser de tres tipos distintos. Podemos clasificar en tres tipos. Las dictaduras conservadoras, que en su carácter anticomunista se oponen a las ideas de cambio social, y aunque en el discurso defienden la idea de la monarquía y de la iglesia, en la práctica utilizan a la monarquía y a la iglesia como herramientas políticas. O sea, a partir de estos elementos, las dictaduras conservadoras van a utilizar a dos grandes instituciones como la monarquía y la iglesia. También tenemos a las dictaduras fascistas, que son las que movilizan un alto porcentaje de masa desde abajo, que impulsan un tipo de liderazgo apoyados por ella, que se mantiene dentro de un personalismo, defienden la superioridad del instinto por sobre la voluntad de la razón y el raciocinio, y este tipo de dictadura las vamos a ver mayoritariamente en Alemania, Italia, España con Francisco Franco y la Unión Soviética. Y el tercer tipo de dictadura son los estados orgánicos. ¿Qué significa eso? Son resistentes al liberalismo y al socialismo. Intentan recrear todos los principios de la Edad Media. Básicamente, ellos plantean que para que el sistema sea armónico debemos mantener una jerarquía social, es decir, esta división de la sociedad según estamentos, donde sean rígidos, donde cada uno de los grupos debe cumplir una función en específica, sin ser cuestionado. De esa forma podríamos mantener la armonía. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, tenemos también que estos tres tipos de dictadura tienen elementos en común, según Eric Hoffman, que es un historiador inglés. Los tres tipos de dictadura son hostiles al liberalismo y al socialismo. Son dictaduras de derecha, por si acaso. Tienen un marcado nacionalismo y dentro de ese nacionalismo favorecen al ejército, a la policía o cualquier otra institución que les permita defenderse de movimientos subversivos o de alguien que quiera sacarlos del gobierno. Y están liderados por sectores políticos de derecha, principalmente. Dentro de ellos vamos a tener al fascismo italiano, cuyo líder es Benito Mussolini, alias el Duce,
que fue un ex socialista que fundó hacia 1919 un partido político que se conoce como el Fachi. ¿Por qué el Fachi? Porque es una herramienta que utilizan, que es una especie de, es un palo de madera con una hoz. ¿Ya? Son grupos altamente disciplinados, están compuestos por nacionalistas y anticomunistas, obedecen ciegamente a su líder y como característica principal utilizan una especie de uniforme. En este caso se les conoce como los camisas negras. ¿Por qué? Utilizaban una camisa de color negro como señal de luto, pero no cualquier luto, sino que el luto por Italia, que está sufriendo todos los percances de la Primera Guerra Mundial. En el año 1921, Mussolini funda el Partido Nacional Fascista, o también conocido como el fascismo. El ideal de los fascistas va a ser la idea de una Italia fuerte y respetada, es decir, que Italia vuelva a ser la que fue durante la civilización romana. ¿Cómo llega al poder Mussolini? Primero que todo, el rey Víctor Manuel III, frente a una marcha que van a ser 4.000, 40.000, mejor dicho, fascistas por la plaza, y esta demostración de fuerza y de amenaza directa al gobierno va a llamar a Mussolini para que forme parte de un gobierno que ellos denominan como un gobierno de coalición. En ese momento, Mussolini asume como primer ministro del gobierno de Víctor Manuel y a los grupos fascistas a los cuales pertenece le entrega los principales ministerios de la nación: economía, salud, etc. En 1925, como ministro del Interior, empieza a prohibir ciertas acciones que suenan a socialismo. Se prohíben los sindicatos, se prohíbe cualquier oposición al gobierno, a la política. Los diputados que están en contra de Mussolini son excluidos del Parlamento y también se produce la censura de prensa para evitar que se cuestione el régimen. Esto es propio de las dictaduras. ¿Ya? Lo primero que se censura es la prensa, para que no informe lo que está ocurriendo. Posteriormente empieza a desarrollar una represión constante al opositor a partir de, por ejemplo, capturar, juzgar al opositor, y se van a crear tribunales especiales para perseguir a estas personas que se dedican exclusivamente a juicios políticos, y empieza a meter preso a todo aquel opositor que encuentre y eliminarlo del camino. Agréguese a esto que el fascismo, por definición, tiene una política externa expansionista. ¿Qué quiere decir esto? Como quiere volver a ser la gran Italia que fue, le interesa recuperar el territorio que tuvo Italia durante la época romana. Y por ende comienza a desarrollar una política externa expansiva, donde va a empezar a anexar territorios. Si ustedes se fijan acá en la imagen, aparecen dos grandes, o sea, dentro del fascismo, dos grandes líderes, que es Mussolini y Hitler, dos grandes aliados, con ideologías similares. El segundo tipo de dictadura fascista es el nazismo, esta vez liderada por Adolfo Hitler, quien crea en 1920 el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, también conocido como el Partido Nazi. ¿Cuál es la característica principal de la ideología nazi? Ellos quieren sacar a Alemania, transformarla en la Gran Alemania, y que Alemania deje de pagar las reparaciones de guerra que había sido obligada por el Tratado de Versalles. ¿Ya? ¿Cuándo surge el fascismo? El nazismo va a ocurrir durante la llamada República de Weimar, que es el periodo de continuación de la Primera Guerra Mundial. Esta República de Weimar
Es también un régimen democrático de carácter liberal. No era muy querido por la población, ya que ellos, a la juicio de la población, se encontraban habían aceptado muy rápido el Tratado de Versalles, en desmedro de lo que podría haber hecho Alemania. Tuvo que lidiar con reparaciones de guerra bastante altas. Alemania estaba muy, muy endeudada y además estaba muy pobre. Por lo tanto, el movimiento nazi encontró el lugar propicio para expandirse. ¿Por qué razón? Los nazis planteaban que todas las dificultades económicas y políticas que se estaban viviendo en Alemania tenían un culpable. Este era el capitalismo internacional. Los marxistas, los judíos y los extranjeros. Por lo tanto, frente a estos enemigos había que luchar. Hitler va a llegar al poder en 1933, siendo nombrado canciller. Esa es la época en que Hitler llega legalmente al poder, a través de la votación. Como canciller, lo primero que va a hacer es prohibir los partidos políticos que no fueran, obviamente, el partido nazi, que va a ser el partido único. Los opositores van a ser enviados a campos de concentración. Va a crear una policía secreta que le ayude a mantenerse en el poder y a vigilar eh, que nadie se pase de la raya, que va a ser la Gestapo y posteriormente la SS, que es la Policía Secreta Especial. La SS va a estar sobre la Gestapo posteriormente. Va a aplicar algunas medidas proteccionistas en Alemania. Por ejemplo, lo que busca Hitler es aumentar el empleo y para ello va a llegar a acuerdos con los empresarios. A cambio de esos acuerdos les va a entregar ciertas concesiones y empieza a producir armamento para que la gente tenga trabajo. Al igual que el fascismo, considera humillante el Tratado de Versalles. Rechaza a la democracia como forma de gobierno y apela a la construcción de una patria fuerte bajo la dirección del Estado, donde se ofreciera trabajo, mejoras sociales y donde se pudiera recuperar el país. Para eso, los nazis van a plantear 5 elementos que se deben cumplir, los cuales son: ¿cuáles son los principios? Primero, la puesta en línea, es decir, que Hitler asume como el líder único de Alemania. Segundo, el llamado pueblo germano, que es el proceso de expansión del territorio. La idea de Hitler era unificar a todos los alemanes del mundo dentro de un territorio. ¿Ya? El espacio vital, que es expandir, tomarse otros territorios, otros países, para poder ubicar a estos alemanes. La solución final, eliminar a todos los judíos, los inválidos, los locos, los opositores, etc. Y finalmente dominar el mundo y establecer esa ideología como la única. El tercer tipo de, entre comillas, dictadura corresponde a la Rusia soviética liderada por Joseph Stalin. Nosotros sabemos que la Rusia soviética se instaura a partir del movimiento de octubre de 1917, cuando se produce la llamada Revolución Bolchevique. A partir de ese momento se va a instaurar una república socialista liderada por el principal líder de la revolución, Vladimir Ilich Ulyanov, conocido también como Lenin. Lo primero que hace Lenin es poner el poder en manos del Partido Comunista para establecerlo como el partido de gobierno. Y en la economía va a crear un sistema basado en una economía de carácter mixta, donde participan los privados y el Estado, que se conoce como la nueva política económica. ¿Qué plantea esto? Que económicamente deben existir empresas del Estado y empresas de privados, pero la mayoría de ellas deben ser estatales.
A la muerte de Lenin se va a producir un quiebre dentro del Partido Comunista y van a empezar a luchar por quién va a asumir el poder, resultando ganador, luego de una serie de asesinatos a los principales líderes, Stalin. En el año 1928 va a establecer de un régimen de carácter personalista, donde la figura del líder es la que se proclama, como ustedes pueden ver en la imagen, aparece una gran foto de Stalin. Se establece un régimen de carácter personalista y autoritario. Este régimen se va a instaurar mediante la represión y el terror. ¿Ya? La población se va a convertir en una especie, entre comillas, de súbditos del régimen, que deben hacer caso en todo. Una etapa bastante compleja es en la década del 30, cuando se produce la Gran Purga, que es básicamente la muerte, el asesinato de los opositores. En el plano económico, Stalin intenta industrializar a la Unión Soviética, convertirla en una potencia mundial. Para esto va a reemplazar el sistema económico. Vamos a pasar de un sistema económico mixto a un sistema económico de planificación, donde el Estado es el protagonista de la economía, donde resuelve todos los problemas, como vimos en el repaso que hicimos en las clases presenciales. Y va a establecer un sistema de organización basado en planes a 5 años, donde se va a cubrir la necesidad de la población, ¿ya? Segundo, va a realizar una colectivización de la tierra agrícola. ¿Qué significa esto? La tierra de los privados va a pasar a ser del Estado, con un objetivo simple: abastecer de alimentos a toda la población. Eso va a significar, por ejemplo, que vamos a tener dos tipos de dictadura fascista, un tipo de dictadura de carácter socialista y el liberalismo que está siendo cuestionado. Por lo tanto, vamos a tener el caldo de cultivo necesario para que se produzca la Segunda Guerra Mundial. Hasta pronto, cuídense, voy a mandar una pequeña tareita.